todos, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en otro jueves de Retina de la Sareb, esta vez como saben, con todos los primeros jueves de cada mes, con el grupo de Joven, y como digo yo, esto de joven es una cosa relativa porque la experiencia que tienen cada vez es mayor y nos enseñan todo el tiempo. Y esta vez vamos a tener un panel muy interesante de colegas que nos van a comentar los casos, y agradecemos la presencia de la doctora Acosta Claudia de Colombia, que es una amiga que permanentemente acepta nuestras invitaciones, la molestamos todo el tiempo, y gracias, Claudia, por decir que sí siempre y enseñarnos mucho. Así que bueno, esperamos tener una jornada interesante de imágenes que nos cambian las conductas, como es el título, y que creo que va a ser de utilidad para todos. Así que le doy espacio a Mauricio y a Pablo para que den comienzo a la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bastien. En el panel nos acompaña gente que sabe muchísimo, como la doctora Gabriela Gay, que trabaja en Instituto Saldívar y en el Instituto de la Visión en Buenos Aires, el doctor Alejandro Lavaqué, del Centro de Especialidades Oftalmológicas de Tucumán, también el doctor Joaquín Bafaluy, de Médicos Especialistas Oftalmólogos de la ciudad de Rosario, y la doctora Carolina Pozzoni, del Hospital Italiano. Vamos a iniciar con la presentación del doctor Mauricio Martínez Cartier, que trabaja en el Instituto de la Visión y en el Hospital Austral. Dale, Mauri, si querés. No sé si se ve. A ver. ¿Se ve la presentación? Sí. No, todavía no. Todavía no la vemos. Perdón. Seguro que había puesto. Ahí va. ¿Sí? Ahí Bueno, va, Mauricio. Buenas tardes. Muchas gracias, Mauricio, Ana, Pablo, José, por la amable invitación a estar con Sareb Joven esta noche. Yo les voy a mostrar un caso problema. De hecho, apreciaría mucho la opinión del panel, de los expertos que están hoy, esta noche con nosotros, para ver si nos pueden ayudar a resolver este caso que está todavía en vía de resolución. A ver. Perdón. Bueno, el título de la presentación es "No todo es lo que parece", no es un insulto. Y eso es para mostrar que, si bien en ocasiones lo que parece puede llegar a ser, en otras se torna o deviene en algo más. Y las afecciones maculares pueden comportarse como el famoso Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O más a menudo pueden comportarse los dos ojos de un paciente como dos mellicitas, que uno lo ve en diferentes momentos de su evolución, y que muchas veces los dos ojos del mismo paciente evolucionan en forma muy diferente, ¿no? El principal, no todo es lo que parece, de la mácula, nunca me canso en repetirlo, es la distrofia del epitelio pigmentario, con sus características que la confunden con la maculopatía exudativa, estos desprendimientos, estos depósitos, los drusen cuticulares, y en estos casos la autofluorescencia es muy de ayuda, en un contexto que el fondo de ojo muchas veces conduce a confusión, ¿no? Yo les quiero mostrar un caso que tuve la oportunidad de ver con Jimena Rojas. Es un paciente de 48 años, muy asociado con una profesión de estrés como es ser capitán de un barco. Él había consultado por disminución de agudeza visual en este ojo izquierdo, fue valorado en primer lugar en Ushuaia, y bueno, ven que en el ojo derecho tiene un desprendimiento de epitelio pigmentario paramacular, parafoveal, y un gran desprendimiento del neuroepitelio en el ojo izquierdo. Esto fue hace un año. Él fue tratado al principio en forma conservadora, como se suele tratar las cerosas, que fue interpretado de esa manera, y con tratamiento de AINE resolvió a esto, digamos, su desprendimiento grande, bulloso, se dio. En mayo de este año él consultó nuevamente, y bueno, Jimena le hizo una RFG y este OCT que ya mostraba diferencias, este desprendimiento de epitelio pigmentario, plano y este más abrupto. Y en el RFG se veía que tenía estos puntos de fuga y más alteraciones. Ella dudaba un poco del diagnóstico y le sugerí que hagamos una endosianina verde. Y acá también vemos
grandes ondas de hiperpermeabilidad a nivel de la fobia asociado con desprendimientos del epitelio pigmentario. Y acá también podemos apreciar una coroides de mayor espesor, una paquicoroides. Bueno, este contexto, ¿cómo lo interpretamos? No sé si alguien quiere opinar. A simple vista, lo que se ve es un poco lo que interpretaste, me parece, Mauriel. En un inicio uno lo trata como una central serosa, después indudablemente la patología cambia, no sé si decirte que se genera una membrana neovascular o si lo estás pensando como una polipoidia-like o algo por el estilo, porque las características tomográficas te harían dudar un poquitito, pero por ahí me jugaría más pensando en que tiene una membrana neovascular asociada a su alteración del EPR. Sí, acá lo que generaba muchas dudas, sobre todo a Jimena, es la edad del paciente, ¿no? 48 años es joven. Sí. Muy joven. ¿Alguien más? Alejandro. Te iba a preguntar, Mauricio, la foto con la que comenzaste la presentación, la del título, ¿es el mismo paciente? Porque en cuanto vi la primera de todas, la del título, eso parece mucho una polipoidea. Casi que te pongo me jugaría el brazo izquierdo porque soy diestro, pero eso diría que es una polipoidea. Es el mismo caso. Es el mismo paciente y esto me juego los dos brazos, lo que acaba de mostrar es una central serosa. O sea que es un síndrome paquicoroideo que comenzó siendo una cerosis y se transformó en una polipoidea. En la indocianina, no sé si capaz se ve. No, digamos, tal vez no se ve un pólipo franco. Lo que sí se ve son los desprendimientos de epitelio pigmentario, que son estas zonas hipofluorescentes, y la gran hiperpermeabilidad, pero polipoidea per se no me impresiona. Sí puede ser lo que es una neovasculopatía paquicoroidea, o tal vez está en proceso de hacer pólipos, pero bueno, me parece que esta serosa en algún momento se está complicando con otra cosa del espectro paquicoroideo. Igual a veces poner estas etiquetas conceptuales es muy difícil porque no sería raro que aparezca algún nuevo estudio diagnóstico o algún marcador, otro fenotipo, y que nos cambie un poco la clasificación, ¿no? No sé qué piensa Re. Es que qué pena. Hay algo que acabas de decir, Mauricio, que es muy importante, y es ver todos estos pacientes como un espectro. O sea, están dentro de un grupo de patologías que a la final es lo mismo, pero en diferentes estadios de evolución o con diferentes variantes de presentación. Entonces, del espectro paquicoroideo tiene claramente los paquivasos, el grosor coroideo, el signo como en dedo de guante, también te hace pensar en polipoidea. O sea, tú empiezas a buscarle signos de todas estas y encuentras casi que un signo de cada una. La edad del paciente es muy de serosa central, parece tener una neovascularización que te llevaría a pensar en una neovasculopatía paquicoroidea. Entonces yo creo que como que encerrarse o cerrar la mente a un solo diagnóstico no ayuda, teniendo claro que todo esto se puede presentar como un espectro y que puede comenzar siendo algo y terminar siendo otra cosa. Sí, yo opino lo mismo, exactamente igual. Pero en la indocianina hay dos signos casi típicos de la polipoidea. Uno, los mal llamados pólipos, que son las dilataciones aneurismáticas, que como dice Maurice, no se están viendo claramente acá. Y lo otro es el branching vascular, que no sé si no estoy seguro de verlo. Son dos cuestiones importantes en la indocianina, que en este caso no están, pero es como dice nuestra amiga colombiana, esto puede cambiar en el mismo paciente y en el mismo ojo. Mauricio, te hago una consulta. ¿No ayudaría un OCTA en este caso? Yo creo que de hecho a este paciente le hice, pero los neovasos no eran muy... Yo sospeché, de hecho, le hice OCTA antes de hacerle la indocianina. Y en el OCTA, si bien no era concluyente, yo le vi un patrón que la verdad que tampoco me dio para mostrarlo ahí como algo típico. Y la verdad que OCTA yo siento que estoy aprendiendo y no tengo mucha certeza. Pero de hecho, en base al OCTA que le hice, antes del ICG, le sugería a Jimena hacerle la indocianina verde. Por más que este paciente presente estos
típico humo en chimenea, parece que tiene acá, ¿ven? El RFG. O sea, tiene cosas de serosa, pero me parece que también tenía una neovascularización. Y sabes también que puede ser chévere hacerle una autofluorescencia a ese ojo y al otro, porque muchas veces en las serosas centrales se observan también lesiones del EPR que dejó de actividad, que no fue clínica, y te orienta mucho al diagnóstico pues, de una serosa central, ver si tiene el otro ojo también con compromiso, el otro ojo también con la coroides gruesa. O sea, como tú pusiste las dos mellicitas, es muy importante no mirar un solo ojo, sino mirar los dos. Claro. No, de hecho, le hice la autofluorescencia, la tengo por ahí, la puedo buscar la foto, pero no era típico de serosa la autofluorescencia. Coincido con vos. Mauri, y después de ver esto, pensar que claramente no es fácil, ¿qué conducta tomaron, digamos? Bueno, en realidad Jimena lo había enviado para ver si se podía hacer terapia fotodinámica, pensando en serosa. Yo le sugerí que haga una prueba diagnóstica con anti-VEGF y, de hecho, esta es la foto del mes pasado, después de la primera aplicación. Fíjense que el líquido subretinal se resolvió. O sea que esto también, la respuesta terapéutica apunta más a algo neovascular que algo... Y además tiene una doble capa. Sí, la doble línea, sí. La doble línea es una sugerencia de membrana neovascular quiescente. Mauricio, una pregunta. En el angio-OCT no se veía ningún tipo de membrana neovascular. No, mira, nada. Si me invitan de vuelta les puedo mostrar el angio-OCT y la autofluorescencia. Pero en realidad no era un patrón típico como en otros casos que se ven unos vasos divinos. Se veía algún tipo de alteración, pero que yo no estaba seguro, de hecho, si eran neovasos o no, pero sí me dio la sospecha de que, de hecho, la polipodia a veces se dice que por la velocidad de flujo de los pólipos y eso no es el estudio ideal para el angio-OCT. Pero en mi experiencia personal, tuve algunos casos que se ve realmente la neovascularización igual, con el angio-OCT. Yo creo, no sé si me acompañan, pero yo... No, adelante, Uriel. No, que yo no sé si me acompañan, pero creo que a veces el diagnóstico a veces es el mismo antiangiogénico, ¿no? Le hablamos con el paciente, decimos, probamos a ver si realmente mejora, y con esta mejoría es como que casi estamos prácticamente confirmando que había alguna membrana vascular dando vueltas. Sí. Súper interesante. Sí, seguí, Mauri. ¿Sigo? Bueno, sí, yo acá hablo de PCB, pero PCB también... con el concepto de que es algo un poco más amplio actualmente, ¿no? El PCB es una patología relativamente frecuente, tiene alrededor de 30 años. La descripción inicial eran desprendimientos serosanguíneos del epitelio pigmentario, sobre todo asociado con poblaciones más pigmentadas, como mujeres afroamericanas o pacientes asiáticos, pero la realidad es que inclusive hay mucha gente de ascendencia caucásica que tiene esta patología, y que el gold standard para el diagnóstico es el verde de indocianina. Los drusen y la atrofia son relativamente infrecuentes en la PCB, pero los cambios pigmentarios no son los de la maculopatía por la edad, pero tienen cambios pigmentarios característicos como lesiones redondeadas muy pigmentadas. Y bueno, por supuesto, PCB está dentro del espectro paquicoroideo y tiene una fisiopatología diferente a la maculopatía por la edad, y de hecho, digamos, autores como Pang y Freund introdujeron el concepto de, en vez de CMV, como PMV. Es una neovascularización paquicoroidea asociado a la epitelopatía paquicoroidea. O sea, membranas neovasculares que surgen en un contexto de paquicoroides o con antecedentes de serosa o de pigmentopatía paquicoroidea. Este es otro caso que compartimos con Andrés Bastien, es una paciente de él. También fíjense, él la controla desde bastante antes que tenga 50 años, paciente con fondos de ojo muy anaranjado, desprendimiento de epitelio pigmentario, muy asimétrica, el ojo izquierdo perfecto. Y también ven la evolución, lo que decía Joaquín, la doble línea, el desprendimiento, el dedo de guante que mencionaba Claudia. Pudo haber comenzado como una serosa, pero bueno, las imágenes del contraste de la fluoresceína y la indocianina, acá están los canales vasculares y los pólipos, y acá está el dedo de guante, asociado con mayor espesor de la coroides. Estos desprendimientos también planos tan alargados son bastante característicos. Esta diapositiva me la mandó Andrés también para que vean un poco la evolución, tuvo una respuesta dispara ante angiogénicos,
Y algo que no es infrecuente es esto. Esta paciente es un sangrado subretinal, subepitelio pigmentario, y en muchos casos pacientes con maculopatía, con hemorvitrio, hay que pensar polipodia hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, ella respondió bastante bien al desplazamiento que le hizo Andrés. Vean la hemorragia, cómo se despejó de la mácula, y esta es un poco la evolución ulterior. Una reflexión, ¿no? Asociado con lo primero que les comenté. No hay enfermedades, porque si no, más bien hay pacientes con enfermedades. Recientemente se ha descrito que la categoría de enfermedad, digamos, no tiene una existencia por sí misma, sino que es como una abstracción que hacemos a partir de la experiencia. Y que la mayoría de nosotros hablamos, no sé, como si fuera la influenza o el COVID, como si fuera una cosa. Pero, digamos, la realidad es que no hay enfermedades sino enfermos. Y que ni siquiera hay dos enfermos que se comportan de la misma manera, o dos ojos que se comportan de la misma manera. Esta es una foto, un agradecimiento para Jimena y para el doctor Bastien cuando era joven, como todos ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Mauricio, espectacular. Gracias, Mauricio. ¿Puedo hacer un pequeño comentario, Mauricio, sobre los casos? Me hizo acordar a un caso que describió Januzzi en el 2000 de varios casos de polipoideas que empiezan simulando una central serosa, incluso en pacientes de esa edad. Así que, bueno, coincidiendo con lo que dicen todos ustedes, ¿no? Puede ser una central serosa una polipoidea enmascarada con el diagnóstico inicial de central serosa. Está descrito. Después, si quieren, les paso el paper. Buenísimo, Caro. Vamos a pasar con nuestra invitada de honor, la doctora Claudia Acosta. Ella trabaja en Medellín, Colombia, en las instituciones INIO y CLOFAN. Es médica especialista en retina, con mucha experiencia en imágenes e investigación. Así que cuando quieras, Claudia. Ok. Bueno, entonces, la mía no es un caso, es más una charla, pero deja varias cosas que son un poquito controversiales. Y yo no sé si ustedes vieron Betty la Fea en Argentina. Voy a defender un poquito la posición del OCTA en la retinopatía diabética. Entonces, en este caso, el OCTA es Betty y ustedes son Armando, que, pues, digamos, hasta hoy no se le ha parado muchas bolas al OCTA en retinopatía diabética porque se cree que sirve más para enfermedades maculares. Entonces, voy a decir 5 cosas que se dice de la retinopatía diabética y el angio-CT que no necesariamente son ciertas. Entonces, la primera, que si no tienes fuga en una retinopatía diabética no puedes evaluar los neovasos. Entonces, estamos súper acostumbrados al a la angiografía convencional con la fuga de los neovasos, pero quiero mostrarles que en el angio-CT se pueden ver la estructura del neovaso y no solamente ver el neovaso, sino ver dónde está. Aquí es una imagen compuesta de todo el ancho de la retina, digamos así como de la tajada retinal. Aquí está a nivel de la coriocapilares. Intrarretinales podemos diferenciar ver los sigmas o también podemos verlos en el vitrio en un color diferente. Ya los que están en el vitrio, si los asimilamos al B-scan de flujo, podemos verlos como neovasos en sí mismos. Entonces, ¿es posible diferenciar irmas de neovasos en el angio-CT? La respuesta es sí. Y no solamente en el angio-CT, sino en el ANFAS, porque hay veces, como lo mencionó hace un ratito Mauricio, que debido a las diferencias de flujo, no es exactamente visible en el angio-CT, pero en el ANFAS siempre se van a ver las anomalías vasculares. Aquí vemos otro caso en el cual se ven los neovasos en el vitrio de un paciente y se ve claramente en el B-scan de flujo cómo al hacer la segmentación manual sobre el área de interés es posible visualizar los neovasos en el angio-CT. Aún en la parte central esto es un angio-CT de solo 3×3. A nivel del nervio óptico también es posible ver los neovasos. Y vamos a pasarnos un poquito a hablar del área, porque los angio-CTs a los que estamos acostumbrados son de 3×3, 6×6, y uno pensaría que no son muy útiles en enfermedades vasculares retinales, especialmente en enfermedades vasculares periféricas, como la retinopatía diabética. Este estudio nos muestra que simulando una área que tendrían las nuevas angio-CT de 18×18, más del 97% de los neovasos en un paciente diabético van a ser visibles en un angio-CT. Entonces, punto a favor del angio-CT es que se pueden ver casi todos los neovasos en la retinopatía diabética y que fuera de eso les podemos hacer seguimiento en el tiempo, como en este estudio en el cual después de la panfotocoagulación con láser podemos hacer angio-CT seriados y ver cómo los
neovasos se hacen más pequeños. Sería imposible pensar en un paciente diabético hacer angiografías seriadas por el estado sistémico del paciente. La segunda cosa es que no se ven los microaneurismas, vemos que esto tampoco es cierto, no solamente sí se ven, si ponemos no solo el angio-CT, sino también el angio-CT y el ANFAS y el B-scan de flujo, podemos ver si el microaneurisma está activo o no y si presenta flujo, lo cual es importante para tomar decisiones como láser focal. Podemos ver aquí cómo se pueden diferenciar en colores en el angio-CT y también se pueden ver en el ANFAS, en el cual son más visibles, y en el B-scan de flujo. Se pueden ver también en qué segmento están o en qué profundidad están, y hemos visto o hemos aprendido de la retinopatía diabética, que no lo sabíamos antes, que casi todos los microneurismas están en efecto en el plexo profundo. La tercera cosa es que, bueno, puede que los microneurismas no se vean siempre, porque se pueden ver en más o menos un 80% de los casos y algunas veces no, pero lo que sí vamos a ver mucho mejor que en la angiografía son las zonas de no perfusión o isquemia. Y no solamente las vamos a ver, sino que las podemos medir y las podemos cuantificar por medio de las métricas del FAS. Aquí este es también otro estudio que nos está recalcando ese concepto de que hay que olvidarse de que en la retinopatía diabética no podemos ver los microneurismas y que esto es muy grave porque sí pues, podemos ver las diferencias o las disminuciones de la densidad capilar foveal o las zonas de bajo flujo, y esto es lo más importante para detectar isquemia, que es lo que realmente nos interesa. Lo podemos cuantificar con los estudios de cuantificación en el plexo superficial y profundo, y aquí les muestro que cómo podemos ver en la angiografía convencional las zonas de no perfusión y cómo se ven con claridad en el angio-CT. Este es un mosaico de 2 imágenes, pero podemos hacer hoy mosaicos hasta de 5 imágenes y tener unos campos más amplios. La cuarta cosa es que la retinopatía diabética es una enfermedad vascular. La retinopatía diabética no es una enfermedad vascular, es una enfermedad neurovascular, y los cambios en la microangiopatía son presentes o están presentes antes de que los podamos ver en la clínica. Entonces no tenemos que esperar a ver estos cuadros floridos de retinopatía diabética, pero sí podemos ver que el paciente va perdiendo densidad vascular aún sin tener retinopatía diabética. Y aunque no lo crean, esto es de suma importancia porque la parte de educación del paciente en el diabético hace casi todo el trabajo por nosotros. Si le podemos mostrar a un paciente diabético que su densidad vascular ha ido disminuyendo en el tiempo, aún cuando él no tiene síntomas, este paciente posiblemente sea más colaborador en su estado metabólico. La otra cosa es la coriocapilares, aún no se tiene el conocimiento suficiente, está en pañales, pero yo creo que sería sumamente interesante poder detectar los cambios en el paciente diabético a nivel de la coriocapilares, que yo estoy segura se presentarán antes que en la retinopatía diabética o en la retina. La quinta cosa y última es que el campo es muy pequeño. Vieron las primeras imágenes que les mostré, igual que como en la fotografía que hemos ido de fotos de 30 grados, que no son muy útiles en el diabético, a 200 grados. En la angio-CT también hemos aumentado mucho el campo, y si ven aquí el cuadrito mini de 3x3, a diferencia de los mosaicos que tenemos ahora en la clínica, porque estos son hechos con aparatos clínicos, no son software de investigación, es muy útil el campo. Y es muy útil el campo que va más allá de los 8 milímetros desde el centro de la fovea, porque es allí, en esa zona de nadie, me he vuelto cansona con esto, pero a mí me pareció interesantísimo, donde los 3 plexos retinales se vuelven 2, y si realmente pensamos en nuestros pacientes diabéticos fuera del nervio óptico, es el lugar donde se presentan casi todos los penachos neovasculares en el paciente diabético. Estos son imágenes ya de angio-CTs que existen y son comerciales, el Cirrus 6000 y el Plex Elite 9000. Yo no tengo el Plex Elite 9000, pero esta es una imagen que fue dada por cortesía de SAIS. Entonces, para cerrar, es recordar y reconciliarnos con el angio-CT en el estudio del paciente diabético, ya que puede ser el estudio de primera línea en retinopatía diabética. Se puede repetir cuantas veces deseemos, no tiene riesgos sistémicos, nosotros nos pasamos cancelando angiografías en nuestros pacientes y podemos hacer imágenes de este tamaño. Entonces, esto era todo. Yo creo que podemos conversar un poquito. Yo me disculpo porque yo no tenía tan entendido que era un caso, yo creí que era una presentación. Y hablemos de, me parece que abro discusión, ¿qué tanto usan angio-CT en un paciente con retinopatía diabética? No estoy hablando de edema macular diabético, con retinopatía diabética. Bien. ¿Quiere iniciar, doctor Joaquín, la discusión? Dale.
Te felicito, Claudia, me pareció fantástico. Esta es una discusión que tenemos en Argentina también. Hay muchos amigos, algunos de los cuales están aquí en este panel, que no son tan amantes de la OCTA. A mí me gustaría saber si a un paciente diabético asintomático ustedes le solicitan una angio-OCT y cuál sería el sentido en ese caso. Yo lo que sí puedo decir a favor, yo no soy anti-angio-OCT, creo que nos falta aprender, pero no soy anti-angio-OCT para nada. Primero, bueno, felicitar a Claudia, me encantó la presentación, como siempre. Y lo que se ve mucho, respondiendo a tu pregunta, Joaquín, es en los pacientes diabéticos asintomáticos, muchas veces los cambios en la zona avascular foveal, tanto en el diámetro como en la forma, son preclínicos. Entonces esa podría ser una indicación. Yo creo que Joaquín habla un poco más de mí, yo por eso me miraba y yo me reía. Sí, yo me sentí totalmente tocada. No es que soy anti-OCTA, creo que estoy aprendiendo, obviamente, pero creo que va muy de la mano con la tecnología que vos tenés. Yo creo que la tecnología que vos tenés es fundamental, y recién estaba hablando con Mauri y le digo, mirá qué buenas imágenes, la verdad es que yo con el OCTA no las llegro, por lo que sea, porque es muy lento, porque si el paciente tiene una patología es como que ves que se tilda la imagen, pero no llegás a ver esas imágenes que mostró Claudia, que felicitaciones, Claudia, porque bellísimas las imágenes. Entonces, la verdad que con la tecnología que contamos, o que cuento yo en el instituto, no llego a apreciar la utilización del OCTA como lo está mostrando Claudia en este momento. La verdad es que utilizo CT, utilizo angiografías, sí, obviamente en el futuro vamos a tener mucha más información y vemos cómo esto está avanzando permanentemente, pero creo que esto va muy de la mano con la tecnología con la que cuentes. Yo traje mis gafas de Betty la Fea para que le cojan cariño al angio-OCT. En realidad, esta presentación es una hijita de una presentación que hice como en esas que hacen de duelo de angiografía versus angio-OCT. Y fue muy curioso porque cuando terminó en ese momento, fue en México, todo el mundo decía, wow, qué chévere, pero a la hora de votar todo el mundo se queda con la angiografía. O sea, como que esa limitante al cambio. Primer consejo, hagan sus pacientes de angio-OCT ustedes mismos al principio. Porque cuando no es el equipo, no es la tecnología, o sea, no es un problema de arco, sino de indio. Pues en realidad un técnico no puede hacer esa segmentación. Si tú te sientas con calma en el equipo, coges tu paciente o coges tus imágenes, porque lo puedes hacer después de que el paciente se ha ido, y haces una segmentación cuidadosa, esas imágenes salen, estoy segura. Y sí es muy útil en realidad la parte dinámica, la parte educativa con el paciente, y nos ha cambiado muchas conductas sin necesidad de esperar la angiografía en un paciente con falla renal o con condiciones que no puedes tener acceso a eso. Una pregunta te quería hacer, Claudia, no sé si lo haces siempre en los pacientes diabéticos con edema macular, si es que lo haces seguido y si ves isquemia o zonas de área de no perfusión en el angio-OCT en la mácula, ¿se correlaciona eso después con lo que recupera el paciente de visión? Sí, por eso te dije en retinopatía diabética, porque en edema macular hay un fenómeno, y es que como tienes un tejido lleno de líquido, el número de vasos es el mismo. Entonces, al coger el tejido y hacerse como, pues, extenderse, llenarse de líquido, los mismos vasos se ven disminuidos y la densidad vascular disminuye. Además, como tienes este colchón de tejido, la reflectividad, acuérdate que tiene una penetración limitada. Entonces, los detalles, sobre todo de la línea elipsoidal y de cosas que te interesan mucho en el B-scan, no te van a salir bien. O sea, tanto el B-scan como el angio-OCT en un paciente de edema macular diabético hay que analizarlo con pinzas, porque puede ser muy cambiante cuando el edema macular desaparece. Pero sí hay signos que son súper claros. Si tienes el microaneurisma y está fugando, si lo ves ahí, si tienes en un paciente sin edema macular las zonas de no perfusión, la distorsión de la zona vascular foveal, la disminución generalizada en un paciente asintomático de la densidad vascular. O sea, hay una cantidad de otros usos para el angio-OCT que son sumamente valiosos.
Yo quería hacer una breve, muy buena la presentación, Claudia, felicitaciones. Yo creo que estos también son estudios dentro de todo complementarios, o sea, una cosa no va a suplantar a la otra. Muchas veces vemos pacientes que uno diagnostica por el fondo de ojo una retinopatía diabética no proliferativa moderada, con pocas alteraciones vasculares, y cuando le hace las angiografías de campo amplio, ve isquemia muy periférica, que detectamos ahora con estas angiografías de campo amplio que no las detectábamos antes. Y bueno, yo creo que también un poco a medida que vaya evolucionando la tecnología y vayamos tomando imágenes de mayor campo, nos va a dar mucha más datos y nos va a permitir hacer diagnósticos mucho más tempranos. No sé qué opinas vos con respecto a eso. No, definitivamente tener el acceso al campo. Nosotros apenas empezamos con el Cirrus hace poquito, el 6000, que te permite hacer los mosaicos. Y vos decís, wow, porque con el que teníamos, que era el Avanti, nos costaba mucho. Y vieron esa última foto, que es como el campo amplio de la edad de piedra, fue hecha con el Avanti, pero me tardó un montón mientras mire aquí, mire allá, todo esto. Ahora en un segundo tienes un mosaico de 8 imágenes y es inmediato. Claro. A favor de lo que decía Gabriela de conocer la tecnología, hay que conocerla, porque por ejemplo el Solix, que viene también de OptoView, tiene una capacidad increíblemente buena de llevarte la resolución que tienes en el centro hacia la periferia. A la periferia. Y entonces te va a dar imágenes que en realidad, pues, el doctor Carmen Pugliafito lo dice todo el tiempo, y él cree que el momento de la angiografía en muchas patologías está limitado. Tú decías la multimodalidad, y es cierto, pero el angio-CT es el examen multimodal por excelencia, sobre todo en los equipos nuevos, porque tienes OCT de B-Scan, OCT de flujo, ANFAS, angio-CT, y ahora los nuevos tienen foto a color. Entonces, te simplifica la vida. Todo. Espectacular. Creo que tenemos que seguir, Pablito. Bueno, vamos a ir con la presentación del doctor Uriel Rubín. Bueno, él nos va a hablar, va a presentar un caso clínico que lo llamó Testeando los barrios periféricos. Bueno, el doctor hizo su residencia en el Hospital Alemán y luego realizó 2 fellowships en Canadá, uno de retina clínica en la Universidad de Queen's, en Kingston, Ontario, y el otro en la Universidad de Alberta, en retina quirúrgica. Y hace poquito regresó a nuestro país y hoy se desempeña como retinólogo en el Hospital Alemán. Un gusto tenerte, Uriel, con nosotros y bueno, arrancá con la presentación. Gracias, Pablito, y muchísimas gracias por la invitación. Como dijiste vos, la idea es mostrar un caso clínico. Este es un hombre de 75 años que en realidad viene derivado por retinopatía diabética en membrana epirretinal, y él manifiesta visión borrosa luego un tratamiento quiropráctico. La visión es de 20/50 en ambos ojos, con presión normal, no está operado de cataratas, y en el fondo de ojo vemos lo siguiente. Esta es una foto de color de campo amplio, donde se observan hemorragias de diferentes formas y tamaños, a predominio del polo posterior, algunas con un centro más puntiforme tipo amarillento, y además se puede apreciar, no sé si se llega a ver, algo de afinamiento, de rozamiento vascular, y la presencia de vasos fantasmas cuando miramos más cerca de la periferia. Tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, quizás un poco más marcado ese cambio en la coloración, sobre todo a nivel periférico. Cuando miramos el OCT, en el OCT observamos el espesor macular que parecería conservado, con hiperreflectividad heterogénea difusa, posiblemente compatible con focos de hemorragia en las distintas capas de la retina, y podría también estar dando esta hiperreflectividad algún signo o alguna indicación de que puede estar habiendo isquemias, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Cuando pasamos a la RFG, ya fíjense que esta RFG campo amplio al segundo 23 prácticamente no tenemos llenado vascular, en este caso uso el ojo izquierdo como ejemplo. A medida que avanza la fluoresceína, empezamos a ver ¿cómo es? Perdón. En tiempo de una tipo de arteriosclerosis temprana vemos toda esta hiperreflectividad puntiforme con el arrozamiento
y el afinamiento vascular, algo de efecto pantalla o bloqueo por las hemorragias, y lo que estoy mostrando acá es cómo se vería una angiografía de 50 grados normal, pero fíjense la cantidad de información que tenemos cuando vemos todo el campo amplio, y llegamos a ver la periferia como falta, como no hay llenado, como se aparecen las áreas de no perfusión. Un poquito más adelante, en un tiempo venoso, vemos prácticamente lo mismo, toda esta alteración, sobre todo en el flujo sanguíneo, vemos esa heterogeneidad hiperreflectiva, como si hubiese algún trastorno en el flujo, y empezamos a ver incluso en el polo posterior zonas de isquemia, pero cuando ampliamos todavía más el campo, vemos que esas zonas de no perfusión son bien grandes. Avanzamos un poco más y vemos esta hiperpermeabilidad o esta alteración difusa vascular, tanto en el ojo izquierdo, acá lo vemos en campo amplio, y vemos algo de ejemplos del ojo derecho también, muy parecido con ese rosariamiento, ese afinamiento vascular. Y acá lo mismo, pasamos de lo que sería como una angiografía normal a una angiografía de campo amplio, donde vemos grandes áreas de no perfusión. Lo mismo más adelante, viendo toda esta filtración vascular difusa. Hasta aquí, no sé si quieren hacer un comentario del diagnóstico que estamos pensando. Bueno, Carolina, ¿qué opinás? Tenemos un paciente diabético con patología vascular bilateral, posible obstrucción vascular bilateral. ¿Qué pensamos? La verdad está... ¿Cómo? No, dale. No, estaba distraída pensando otra cosa, así que no estaba prestando totalmente atención. Bien. Quizás por lo que se ven en las fotos, perdón, uno Sí, incluía un cuadro inflamatorio, ¿verdad? Una inflamación de los vasos de la retina bilateral y aparentemente bastante simétrica. No sé si es mi computadora, pero la periferia no llegué a verla con mucho detalle, pero daba la sensación que había áreas de isquemia, así que si eso es así, podríamos concluir que hasta acá lo que tenemos es una vasculitis oclusiva bilateral en un paciente diabético. Quizás sea un dato hasta aquí medio anecdótico, porque no parecieran ver lesiones claras relacionadas con retinopatía diabética, ¿verdad? Claro. Por eso viene derivado. Hasta ese momento no teníamos claro que sea diabético. Él venía derivado con ese diagnóstico. Hay un poquito de trampa ahora en la última parte del relato, pero sí, yo por ahora es lo mismo que diría yo como uno ve en las imágenes. En la primera imagen, buenísimas las imágenes, que felicito, están bárbaras. En las imágenes color, ya no parecía una imagen típica de retinopatía diabética, no lo que conocíamos antes, un síndrome isquémico ocular, cuando no existía ni el OCT ni la ecografía, esa imagen era típica. Claro. Después, por supuesto, digamos, diagnosticaron o aparecieron nuevas patologías a partir de la tecnología. No sé en qué terminará este caso, pero obviamente tiene áreas importantes y muchos cambios que no son típicos de la retinopatía diabética. Pablito, cuando me digas continúo, si querés. Uriel, perdón. Sí. Ante un caso así de oclusiones, de una posible oclusión bilateral o patología isquémica periférica, ¿alguien pediría algún tipo de estudio complementario más o de laboratorio? Yo lo que veo ahí me pareció, no sé si todos coinciden o no, una oclusión venosa bilateral, ¿no? Derrama. Central. ¿Central? Sí, no sé qué piensan el resto. ¿Podés volver a las imágenes color, Uriel? Lo que me parece sí es que está finito el OCT de la mácula. ¿Puedo hablar, Pablo? Sí. Para mí me parece, por el retraso de los tiempos en las fases iniciales de la angiografía, que hay un retraso del llenado. Podría ser un síndrome isquémico vascular. Incluso hay áreas
como moteados de hiperfluorescencia, que pueden ser también corresponderse a isquemia coroidea, en varios sectores de todo el polo posterior, por lo que coincido, y sobre todo el síndrome isquémico tiende a afectar generalmente la isquemia, la periferia de la retina. Lo único que te pregunto, Uriel, Sí. ¿había signos inflamatorios en la cámara anterior? No, cámara anterior limpia. Bien. ¿Se le solicitó una ecografía de ecodoppler de cuello? Va con trampa, ahora viene, pero Acá, ahora... desde Facebook nos preguntan por el perfil hematológico. Claro, ahí voy. Esa es una Ok. gran pregunta. Muy bien. Cuando me Bien. digan, sigo. Uriel, Dale, yo quiero Va. hacer algo. ¿Te puedes Sí. devolver al OCT, al BISCAN? Sí. Porque este BISCAN es para nada de una oclusión venosa. O sea, hay que tener en cuenta ambas Exacto. cosas. O sea, este tipo de BISCAN es cero oclusión venosa. Y si Ujú. ustedes miran el punteado hiperreflectivo distribuido en todas las capas de la retina, asociado a una disminución súper severa, no sé si es la calidad del BISCAN o si realmente está así, de toda la retina externa. O sea, es muy importante mirar enfermedades inflamatorias desde el inicio. Bien. ¿Sigo, Palito? ¿Alguien quiere decir algo más? Siga. En realidad, como venía con trampa, y esto fue real, digamos, muy cerca de terminar la consulta, ya, digamos, planteándonos todos los mismos que estamos planteando ahora, el paciente dice, y me hicieron tratamiento para leucemia hace 4 años y la verdad me siento tan bien que el año pasado no tomo la medicación. Entonces se le pidió un laboratorio y fíjense que tiene todo el perfil hematológico, como preguntaron muy bien en Facebook, alterado, y fíjense que el conteo de los glóbulos blancos es de 338.000. O sea, el tipo estaba con un hipoflujo, digamos, severo, ¿sí? Entonces este es un paciente con un antecedente de leucemia mieloide crónica, ¿sí? Y bueno, un poquitito una breve reseña es que el 69, casi 70% de las leucemias puede mostrar un signo en la retina. Está la famosa retinopatía por leucemia, que normalmente se ven pacientes que tienen anemia, trombocitopenia o hiperviscosidad, sobre todo en fases crónicas. La característica más común que solemos ver es dilatación venosa y tortuosidad, y a veces encontramos algunas causas secundarias de la enfermedad en la retina. Algunas cosas que por ahí quizás no se veían tanto son los famosos, las manchas de Roth, que se pueden ver en cualquier espesor de la retina, fundamentalmente las hemorragias se pueden ver en cualquier espesor de la retina, pero las manchas de Roth sobre todo se ven también en el polo posterior, que es ese característico centro blanquecino rodeado por la hemorragia. Se las conoce también como células leucémicas, que se cree que tienen un agregado de plaquetas y fibrina en el medio, y también se ven estos spots se ven en los émbolos sépticos, ¿sí? De entre las manifestaciones clínicas de la leucemia, cuando el conteo de glóbulos blancos es de más de 200.000, eso predispone a una isquemia periférica, como vemos en este paciente, a una oclusión bilateral que también estaba como sospecha, y pueden aparecer neovascularizaciones periféricas. Y cuando la hemoglobina es baja, que este paciente también la tenía baja, aparecen más los exudados algodonosos y las hemorragias. En este paciente, la verdad que como era un paciente, lo que nosotros llamamos un poco colgado, obviamente se le derivó urgente hematología y decidimos hacerle una panfoto, que es discutible si era necesario o no, pero le hicimos una panfoto suave en ambos ojos, en la parte isquémica, y bueno, después siguió su tratamiento y los controles, sobre todo con el servicio de hematología. Así es un poco la historia. Este es un día común en uno de en Edmonton, donde es uno de los pocos países que tiene el castillo de hielo, y si ven en el auto un día común de invierno, hacen 32 grados bajo cero. Eso es todo. Muy bueno, Uriel. Excelente, Uriel. No sé si alguno de los panelistas quiere decir algo más. No, excelente presentación, muy lindo caso. Creo que la moraleja un poco acá es que la charla con el paciente es fundamental, porque las imágenes solas no te hacen el diagnóstico, ¿no? Obviamente son estudios complementarios, la multimodalidad, pero la charla con el paciente es fundamental, y una buena semiología, que fue lo que pasó acá. Creo que hubiese salido, el diagnóstico se hubiese hecho igual, pero sí, realmente eso fue después de la RFG, después de estar preguntando, ¿y qué tiene? Ya era decir, bueno, chau, hacete estos estudios, bloom. Nos tira, y nos cuenta esa parte de la historia. Realmente fue así. Muy buen caso. ¿Alguien
¿alguien no le hubiese hecho panfotocoagulación? Yo creo que tal vez, muy bueno el caso Uriel, yo creo que tal vez hubiese esperado a ver un poco cómo se comportaba la retina después de iniciar el tratamiento sistémico, de esperar a que baje un poco la vasculitis y repetirle la angiografía una vez que haya mejorado un poco el cuadro general para ver realmente cuáles eran las verdaderas áreas de isquemia, pero con isquemia periférica creo que al mediano plazo también hubiese terminado con panfoto. Y también hubiera controlado igual. Es discutible, nos pareció que era un paciente que no nos quedaba claro si iba a volver a la consulta fácilmente y fue como una especie de ante la duda, como planteamos a veces con esos pacientes diabéticos difíciles, de hacer una panfoto nomás sea suave y no sé, garantizarnos que vuelva en algún otro momento sin ninguna complicación importante. Pero sí, es totalmente discutible y entendible cualquiera de los manejos, calcula. Bueno. Sí, en estos casos, yo siempre con estas cuestiones de oclusiones bilaterales que son tan infrecuentes, hace poco presenté el caso de un linfoma, ¿no? Siempre pensar que una presentación tan atípica, algo sistémico tiene que haber dando vueltas, ¿no? Que bueno, después reinterrogando, encontraron esa leucemia que, de paso tuve una leucemia, Doc, claro. Que es bueno, volvemos a empezar toda la consulta desde cero. Bueno, por honor al tiempo vamos a pasar ahora con el doctor Norberto Cabrera, en la última presentación. El doctor Norberto Cabrera se formó en el Centro Oftalmológico Charles, hizo su residencia ahí, también hizo su fellowship en retina, y hoy está trabajando como retinólogo en esa institución, y nos va a presentar su caso clínico. Bueno, gracias Pablo, gracias por la invitación. Sí, yo tengo un caso clínico de una central serosa recidivante para presentar. La idea del caso es ver cómo las imágenes, específicamente cómo el angio-CT modificó un poco nuestra conducta, ¿no? Se trata de un paciente varón de 57 años de edad, que presenta una disminución de la agudeza visual de 15 días de evolución. Ya le diagnosticaron central serosa otro profesional. Y ya tiene un antecedente de hace 7 meses, cuando fue su primer episodio, que fue justo después de la muerte de su madre. Y bueno, está muy preocupado porque es el segundo episodio que tiene. Y presenta una agudeza visual de 20-30 del ojo afectado. Acá en el fondo de ojo podemos ver cómo tiene ese desprendimiento seroso. A estos pacientes siempre les realizamos una autofluorescencia. Fíjense cómo se ven algunas lesiones a nivel del epitelio pigmentario, principalmente esta a nivel parafoveal, y cómo en la autofluorescencia se puede ver perfecto la delimitación de la zona del desprendimiento del neuroepitelio. Y siempre nos fijamos también en el otro ojo, porque muchas veces nos encontramos con lesiones de episodios de central serosa previa en el ojo contralateral, ¿no? Esta es la OCT estructural, se ve muy bien el desprendimiento, y también se ve esta zona de irregular en el epitelio pigmentario que nos llamó la atención. Y en la OCT del otro ojo se ve muy bien el aumento del espesor coroideo y la dilatación de los vasos paricoroideos, que son típicos de estos pacientes, ¿no? Que en esta imagen se ve muy, muy bien. Y bueno, siendo 15 días solamente que estaba con síntomas, le dijimos lo que le decimos a todos estos pacientes, básicamente, que es que hagan actividades de dispersión, que disminuyan las situaciones de estrés, que eviten los corticoides, y lo controlamos en 3 semanas con OCT. Es de buena práctica también estos pacientes, más en un caso como este que tiene una recurrencia, también pedirles una polisomnografía, porque hay una asociación muchas veces con una apnea del sueño. Pero bueno, es un caso reciente, y en el medio del contexto de la pandemia era agregarle una complicación más al paciente que otra cosa. Y bueno, volví a las 3 semanas, o sea, acá ya tenía 5 semanas de evolución. Fíjense cómo el líquido estaba aún peor, mayor en extensión, el espesor está más o menos similar. Entonces, bueno, acá se plantea qué es lo que hacemos, ¿no? Aprovecho para preguntar también si hubieran iniciado algún tratamiento, lo esperarían un poco más, le pedirían algún tipo de estudio.
¿Qué opina? Sí, muy buen caso. Yo lo que haría, no tengo dudas, es un OCTA para descartar que la doble línea que está allí no se trate de una membrana neovascular coroidea. Y si OCTA no muestra neovasos, indicaría micropulsos con láser en esa área. Ajá. Yo creo, Norberto, que aquí hay una polémica que es buena, especialmente si las personas que ven esto son jóvenes o personas en entrenamiento. Y yo quisiera saber cuántos de ustedes esperan los 3 meses que en una serosa central aguda se debe esperar y quiénes no, o si hay algún signo que busquen para decidir si esperan o no esperan. Esa sería una buena pregunta, porque tratarlo siempre es una buena idea, pero la pregunta a veces que uno se hace es cuándo, ¿no? Quizás, perdón, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buen caso, Norberto. Quizás esa irregularidad en el epitelio pigmentario o el signo de la doble línea nos debería alertar ante la decisión de empezar a tratar al paciente y no esperarlo, me parece. Y hay otra cosa, es que si miras en la parte de la coroides hay como un código de barras incipiente que te está hablando de que ya hay una disminución importante del EPR ahí, que te hace una hiperreflectividad sobre la coroides. O sea, no necesariamente es tan aguda como uno cree a veces, sino que puede llevar más tiempo sin tú saberlo. Entonces, si empiezas a ver esas alteraciones en la coroides, en el EPR, lo de la doble capa sí, y lo que dice Alejandro es súper importante del ANGIOCT, pero también mirar en la coroides, si ya tienes ese desgaste o ese daño del EPR, es porque estás sufriendo los fotorreceptores, seguro eso lleva mucho más tiempo. Bueno, muy bien. No, nosotros lo que decidimos fue hacerle en un principio una RFG convencional. En el arterial temprano no se ve ninguna imagen de una membrana neovascular. En el arterio venoso ahí se ve esta zona hiperfluorescente, pero que bueno, justo condice con ese defecto granular que tiene el epitelio pigmentario que se veía en el fondo de ojos. Y esta es la imagen más tardía que tenemos, que tampoco nos aporta demasiado más. Entonces ahí sí le realizamos un angio-CT. En el angio-CT, bueno, en el plexo superficial, este es un scan de 6x4x6x4 que le hicimos con el equipo Solix de OptoView. En el superficial no se ve nada, en el plexo profundo tampoco, pero bueno, en el segmento de retina externa ahí aparece lo que pareciera ser una neovascularización que también se ve en la coriocapilaris. Entonces le hicimos otro scan más, este es un scan de 9x9 y fíjense qué linda que se ve la membrana, la neovascularización coroidea que tiene ahí a nivel parafoveal, y que en la imagen de flujo se ve como tiene una gran actividad vascular justo por debajo del epitelio pigmentario. Entonces, bueno, con todo esto concluimos que el paciente lo que en realidad tenía en esa zona es una neovascularización de tipo 1, ¿no? Esta es la clasificación de Hunan-Freund, conocida por todos, donde acá se agregan también imágenes de angio-OCT, que es una clasificación muy linda. Y bueno, básicamente con estos hallazgos decidimos inmediatamente iniciarle el tratamiento antiangiogénico. La inyección se la hicimos hace 2 semanas, todavía no tenemos imágenes de la respuesta, pero bueno, va a ser muy interesante repetirle no solamente el OCT, sino también la angio-OCT como para ver qué cambios se observan en la neovascularización, ¿no? Y bueno, como para tener en cuenta los factores de riesgo de las neovascularizaciones coroideas en central serosa, las más nombradas por la bibliografía son las centrales serosas crónicas, las recurrentes, la edad mayor a 50 años, zonas de atrofia del epitelio pigmentario, cuando nos encontramos con DEPs de más de 900 micras de diámetro, de extensión, y estas lesiones que la nombran varios artículos que se llaman FIP, que son desprendimientos irregulares del epitelio pigmentario, que es justamente esta lesión de la que estábamos hablando en un principio. Y bueno, un artículo que habla de esto es este que se realizó en China con 152 ojos, donde de 11 ojos que tenían neovascularizaciones, el 100% de ellos se asociaron a estas lesiones de tipo FIP. Y viéndolo desde otra perspectiva, el 31% de estas lesiones tienen una membrana neovascular subyacente. Este es otro estudio muy similar, que se hizo con 185 ojos, un poco más,
donde el resultado que arrojó es que el 22% de estas lesiones están vascularizadas por debajo. Entonces, es un dato a tener en cuenta. Y en este otro estudio se habla de estas lesiones, no se estudió a los pacientes con angio-CT, pero bueno, se correlaciona un curso más tórpido, recurrencias, y casualmente una mejor respuesta al tratamiento antiangiogénico en estos pacientes que tienen estos desprendimientos planos del epitelio pigmentario, justamente por la correlación con las membranas neovasculares que tienen por debajo. Y bueno, acá este otro artículo muestra dos tipos diferentes de estos PIP, uno que tiene un material hiporreflectivo por debajo y otro que no. Fíjense cómo en esta lesión lo que a uno primero le llama la atención es este DEP, pero bueno, no hay que dejar de tener en cuenta esta lesión que tiene al lado. Y lo que dice este artículo que estos desprendimientos planos irregulares que tienen material hiperreflectivo tienen aún más tendencia a tener neovascularizaciones tipo 1. Y bueno, está la disyuntiva de cuál es el mejor estudio para pedir en estos pacientes. Y bueno, este estudio compara un poco el angio-CT con la RFG convencional, estudió pacientes con neovascularizaciones detectadas en caso de central serosa, ¿no? Detectadas con RFG, y se les hizo angio-CT a ver si detectaba todas ellas, y efectivamente el angio-CT detectó el 100% de ellas. Y bueno, este estudio lo que dice es que el angio-CT no solamente es más específico y sensible, sino que permite caracterizar mejor las neovascularizaciones en las centrales serosas, principalmente este tipo de neovascularizaciones ocultas, ¿no? Como la que tiene este paciente. Y bueno, lo que nos llevamos de este caso es que siempre tenemos que sospechar una neovascularización en casos que son recurrentes o que tienen factores de riesgo asociados, como los que dijimos antes, que cuando nos encontramos con estas lesiones, estos desprendimientos planos y irregulares del epitelio pigmentario, tener en cuenta que del 20 al 30% de ellos se asocian a una membrana neovascular de tipo 1, y la gran utilidad que tiene el angio-CT, que es un estudio que estamos empezando a utilizar cada vez más en este caso. Bueno, muchas gracias. Excelente, Norberto. Sí, muy, muy bien. La verdad que los casos muy lindos, me encantó también. Una sola salvedad, a veces en la doble línea, cuando el material es hiperreflectivo versus hiporreflectivo dentro del espectro paquicoroideo, te inclina más ahí, como vemos ahí, más a una polipoidea. Siempre pensar más, no digo que sea excluyente, pero cuando dentro de la doble línea el líquido es hiporreflectivo, tiende uno más a pensar en central serosa, y cuando es hiperreflectivo, como en la imagen de arriba, es más el diagnóstico a favor de la polipoidea. Un comentario, simplemente. Caro, pregunta, ¿vos usás angio-CT en estos casos siempre o preferís utilizar otro método complementario? Nosotros en el hospital, al tener el angio-CT, uno un poco, como estamos empezando en realidad, y es una técnica que todavía tiene todos esos errores de técnica y demás, yo lo uso, pero por una cuestión, no lo utilizo de rutina, pero cuando tengo algún caso que me da alguna duda, suelo hacerlo. No lo utilizo de rutina, pero al tenerlo aprovecho, y sí, si hay casos, en este caso, por ejemplo, lo hubiera utilizado, claramente. Bien. Acá hay en este caso, en el primer scan que le hicimos, no se veía tan bien, sino que en el segundo se logró ver muy bien la membrana, ¿no? Pero este es el primer scan que le hicimos, y este es el segundo. Acá hay una pregunta del Facebook, no sé, doctor Lavaqué, si quiere contestarla. Dice el doctor Julio Grigera, si en caso de no disponer de OCTA, si en la OCT estructural con esa irregularidad del EPR ya inyectaría antiangiogénico. La pregunta es buenísima, ¿no? A ver, el signo de la doble línea sugiere una membrana neovascular coroidea. Probablemente ya este paciente vendría cronificándose, y sí, si no tuviera la posibilidad realmente de hacer un angio-CT, se puede hacer el diagnóstico o una sospecha bastante alta de la presencia de una membrana y decidir la inyección de antiangiogénicos. Me parece que las posibilidades de causar daño son muy bajas
y en contrapartida la posibilidad de obtener una respuesta favorable es también alta. O sea que sí, definitivamente. Igual, Ale, vos ya le hubieras hecho el micropulsado subumbral, ¿no? Muy buena pregunta, Andrés. Por eso hacía hincapié en descartar la presencia de la membrana, ¿verdad? Y OCTA es bastante sensible para eso. Me hubiera sentido bastante confiado en un OCTA negativo de hacer un láser de micropulso. Por supuesto, estamos hablando de un láser subumbral con un ciclo de uso del 10-13%. Como ustedes saben, es un estímulo, es un fotoestímulo del epitelio pigmentario más que un tratamiento láser que no produce ningún tipo de quemadura, ¿verdad? Y la experiencia muestra que muchos de estos casos que no tienen membranas oculares coloideas responden muy bien al micropulso con láser. Claro, los que no tienen, digamos, este es o sea que en este caso el angio-CT cambia así radicalmente la conducta cuando detectas la membrana neovascular por un tratamiento o por el otro, ¿no? Doctor, de todas maneras, claro, Daniel, una pregunta. Exacto, tal cual, Doctor exacto, Lava, que claro, le hago claro. una pregunta. Doctor Lava, que le hago una pregunta. En caso de hacer micropulsado en un paciente que no tiene membrana neovascular, ¿usted se fija bien en si es subfoveal, suprafoveal, extrafoveal o a todos por igual? No, es excelente la pregunta, gracias. Por suerte, es muy raro que las centrales serosas, fíjense que en este caso tienen desprendimiento seroso centrado en la fobia, ¿verdad? Y aún así es muy raro que la central serosa tenga el foco de exudación por debajo de la fobia. Así rápidamente no recuerdo ningún caso, ¿no? Los focos suelen ser extrafoveales. De hecho, este caso que presentan hoy acá, te diría que es entre extra y yuxtafoveal. O sea que sí me sentiría confiado, descartando de vuelta la presencia de una membrana neovascular coloidea, de hacer láser de micropulso allí. Perdón que interrumpa, doctor Norberto, ¿podés dejar de compartir así se ve? Sí. Ahí está. La verdad, excelente caso. Sí. Nosotros en nuestra época, junto con el doctor Mauricio, y creo que somos los más viejitos del grupo, perdón, el doctor Baffarui entra por lejos también en ese grupo, no la doctora Claudia, por supuesto, era un caso típico de indicación de indocianina verde. Nosotros cuando la indocianina verde impuesta por el grupo de Januzzi hace muchos años, y utilizábamos el equipo de Topcon con su digitalización especial, que fue espectacular. Hemos hecho millones de indocianinas verdes, y este era un típico caso, porque yo creo que si se le hace una indocianina, esta imagen del angio-CT, que claramente sale y es espectacular, se va a ver como un hotspot claramente, ¿sí? Y hubiera definido que esta cronicidad estaba asociada a la neovascularización. Por supuesto, el angio-CT hoy evita la inyección, evita todo lo que significa un estudio invasivo, ¿no? Pero bueno, evidentemente, como el título indica, estos estudios nos van a cambiar lentamente las indicaciones y la búsqueda del porqué de las cosas que vemos, ¿no? Y la verdad que ese equipo, Norberto, es mucho más sensible, igual que el que mostraste vos, Claudia, que son cada vez más sensibles y que, bueno, nos van a dar rápidamente el procesamiento de esa imagen y nos van a permitir actuar, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en la gran mayoría del mundo hay todavía trabajos multicéntricos donde dicen que digamos, la elección en los casos de cronicidad es la indocianina verde, ¿no? O sea, todavía la angio-CT no está impuesta, creo que se va a imponer, pero la indocianina verde en Oriente se sigue pidiendo como primer estudio primario y creo que en muchos países también de Europa, pero la realidad es que en Argentina hoy ya se nos dificulta y no lo pedimos tanto, ¿no? Pero creo yo que sigue ayudando, ¿no? Sigue ayudando. Claudia. ¿Sabes qué, Andrés? En Colombia pasó lo contrario. En Colombia nunca se pudo hacer indocianina verde porque nunca tuvimos permiso en VIMA para hacerlo. Mira. Entonces aprendimos a diagnosticar las polipoideas con el BSCAN.
Antes del angio-CT diagnosticábamos el BESCAN y descubrimos hace unos 6, 7 años que tenemos una cantidad impresionantemente alta de polipoideas. O sea, que esto que creíamos que era más cuando nos enseñaron de razas oscuras, oriente, bla, bla, en realidad en nuestra cultura hispana es súper, súper común. Polipoideas y con el angio-CT también las membranas neovasculares ocultas. Vuelvo a decir, para quienes están escuchando, las membranas neovasculares ocultas, en este caso donde hay una clara exudación, me parece súper bueno la prueba terapéutica con antiangiogénico. Pero recuerden que la gran mayoría de las membranas ocultas, así panditas o suado, pues que se ve del cual, de este desprendimiento aplanado del EPR del que hemos hablado tanto, se presentan casi, pues muchas veces en degeneración macular. Y si no se acompaña de exudación, no son necesariamente indicación de tratamiento. O sea, no toda la membrana neovascular diagnosticada por un angio-CT en una degeneración macular se trata. Y es un learning point súper importante, porque sí empezamos a ver una cantidad grande de membranas neovasculares que antes no veíamos, pero en degeneración macular relacionada con la edad, desde que no haya exudación hasta el día de hoy, yo creo que va a cambiar, pero hasta el día de hoy no se trata. Comparto plenamente lo que dice Claudia. Dice ¿Qué? Un dato que yo quería resaltar. Cuidado con la doble línea cuando no hay signos de exudación, porque la principal hipótesis es que esa membrana quiescente o silente está de alguna manera reemplazando a la coriocapilaris. Si nosotros la tratamos con antiangiogénicos, podemos ocasionar una isquemia y adelantar una atrofia en ese paciente. Hasta ahora es una hipótesis, yo también creo que va a cambiar, pero por el momento cuidado con tratar las membranas que se ven en una doble línea sin signos de exudación. Es una indicación muy clara de hacer seguimiento mucho más estrecho. O sea, ese paciente que normalmente citabas cada 4 meses, posiblemente lo llames a tu consultorio cada mes o cada 2 meses para hacerle seguimiento. Y el estudio de Rosenfeld, que primero lo publicó 1 año y luego 2 años en el Bascom Palmer, en el cual muestra la historia natural de las membranas neovasculares subclínicas, habla de que tienen una posibilidad de exudación sumamente alta el primer año, creo que era como el 15% o más. Entonces tenemos, al encontrarlas, la responsabilidad de seguir al paciente más de cerca, pero solo tratarlas hasta que tenga exudación. Acá tenemos una pregunta de Facebook que dice si hoy en día tener un angio-CT es algo imprescindible. No sé qué piensan. Imprescindible. Para este paciente sí. Imprescindible no. Yo diría que no. Todavía no, digamos. Es que la palabra está muy extrema, pongámosle. Claro. Con esa Suma, palabra pero cambiemos la no. palabra. Sí. Es algo más. Claro. Sumar suma, pero no es imprescindible. Exacto. Todavía, ¿no? Pero Digamos que podemos seguir haciendo oftalmología sin el angio-CT. Claro. Sí. Y detectando membranas. Digamos. Así que, una pregunta para los invitados. Si en estos casos considerarían al angio-CT como una herramienta de utilización inicial antes de ir por la angiografía. En estos casos donde no hay una clara evidencia a través de una membrana vascular, si considerarían, cuando empezamos a evaluar al paciente, pedir OCT, OCTA, y en base a esos hallazgos después considerar la angiografía. Como para pedirlo directamente dentro del combo de estudios que la... Sí, Marcelo, cuando tú dices estos casos es como el paciente con serosa central que se ve extraña. Exacto. Sí, yo pediría angio-CT de entrada. Sí, yo estaría de acuerdo con Claudia, porque imagínense que si hubiera pedido una angiografía con freseína, estamos claramente frente a una membrana neovascular coroidea tipo 1 u oculta, donde la angiografía con freseína hubiera probablemente dejado dudas, ¿verdad? Podríamos haber pasado un rato discutiendo sobre si ese punto era escape o tinción o no significaba nada. En contrapartida, OCTA muestra el ovillo neovascular con mucha claridad, y lo que sería una membrana vascular coroidea oculta en la angiografía con freseína se vuelve muy clásica en su patrón cuando la estudiamos por OCTA. Bueno,
queremos agradecerles a todos la participación. La verdad que estuvo muy enriquecedora en la charla y los casos, gracias a los expositores, gracias a los panelistas. Y bueno, lo dejamos con el doctor Bastien. Yo los despido. Bueno, chicos, Pablo, Mauricio, muy buena la coordinación. A todos los panelistas, espectacular, me encantó la mesa. Excelente los casos, el nivel de discusión y de conocimiento, la verdad que genial. Mil gracias, Claudia, como siempre, te lo agradecí al principio, pero de vuelta te lo digo, porque siempre estás dispuesta a ayudarnos y a brindar conocimiento, y bueno, por supuesto a todo el resto del grupo que participó. Así que les mando un abrazo y un eterno agradecimiento, y a los que están en línea, informarles que la semana que viene vamos a tener un webinar con genética, terapia génica y actualización en tratamiento génico. Así que bueno, los esperamos a las 7 de la tarde, y recordarle que el 24 y 25 de octubre de este año vamos a tener el curso online anual de la sociedad, así que bueno, para que ya lo vayan teniendo en cuenta. A todos y mil gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. Buenas noches a todos. Felicitaciones a todos. Chao, chao. Gracias, hasta luego.